Buenos días para todos y todas. Vamos a dar inicio a este conversatorio, a esta lección inaugural de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Entonces, para la unidad de ética de Uniminuto y para la maestría en ética es muy importante contar con la participación de profesores, estudiantes y amigos y demás personas de Uniminuto a este conversatorio. Parte de tal vez de los retos de la educación en ciencias humanas y sociales es poder congregar alrededor de los temas de la ética, la filosofía, no solo la opinión pública, sino también a profesionales interesados en hacer este tipo de formación que de cierta manera se convierte como en una actitud y un desafío frente a la nueva organización del conocimiento, la organización del sistema de educación superior. Por eso, para nosotros es muy grato que puedan estar ustedes acá con nosotros compartiendo este primer conversatorio de comienzo de semestre, los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre que nos acompañan, ya casi a puertas de cerrar nuestra primera corte en términos de formación. Entonces, para nosotros es muy grato y a la vez es un enorme desafío encontrar profesionales en los distintos campos de las ciencias humanas y sociales u otros que quieran estudiar estos niveles de formación, ampliar su cualificación en estos programas que no tienen las demandas que tienen los otros programas en el país. Entonces, para Uniminuto es muy importante porque hace parte de la actividad misional y de la inversión que hace Uniminuto para poder sostener estos programas que, como ustedes se dan cuenta, son programas que tienen poca demanda en la comunidad de académicos, pero que son programas que aportan enormemente a la construcción del país, a la construcción de ciudadanía y fundamentalmente a la formación de profesionales, maestros, etc. Entonces, la lección inaugural nos va a acompañar el profesor Iván. Se ha titulado la ética como etiología, agencia, responsabilidad y comunidad en la época de la crisis del humanismo. El profesor Iván es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios culturales y magíster en filosofía de la Universidad de los Andes. Actualmente es doctorando en filosofía. Sus principales campos de ocupación e investigación son temas relacionados con la biopolítica, la filosofía, los estudios críticos sobre animales y ambientalistas y filosofía francesa y contemporánea. Sus obras de libros, capítulos de libros y artículos han girado en torno a esta temática. Entonces le damos la bienvenida al profesor Iván, que nos va a acompañar en este conversatorio. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como es costumbre, es una buena costumbre, me gustaría agradecerle a Víctor y en general a la unidad de ética por la invitación, por esta invitación, por permitirme compartir con ustedes una serie de reflexiones que he venido llevando a cabo hace unos años ya. Y bueno, yo he titulado esta presentación La ética como etiología, agencia, responsabilidad y comunidad en la época de crisis del humanismo. Pese a que la parte de la crisis del humanismo va hacia el final, está hacia el final del subtítulo, es la parte por la que voy a iniciar, por la que voy a comenzar. Bueno, entonces como les dije, vamos a empezar por la parte que está hacia el final del subtítulo, por la cuestión de la crisis del humanismo. Y para abordar la cuestión de la crisis del humanismo quiero hacer alusión a un texto de Gilles Deleuze que se llama Spinoza, Filosofía Práctica, que lleva por título Spinoza, Filosofía Práctica. Y en ese texto Deleuze trae a colación esta expresión. Deleuze habla de un estar en medio de Spinoza. Deleuze alude a un estar en medio de Spinoza.
¿Qué es un estar en medio de Spinoza para Deleuze? Es básicamente, ese estar en medio de Spinoza básicamente nos habla de un instalarnos en un conjunto de relaciones que son un conjunto de relaciones complejas, pero también muy singulares, y un instalarnos en un conjunto de relaciones con un modo de vida muy particular. Entonces, eso para Deleuze es estar en medio de Spinoza, es decir, Deleuze nos habla de un experimentarnos como spinozianos antes de un conocer a Spinoza, antes que un conocer a Spinoza. Sin importar si uno ha leído o no a Spinoza, hay una experiencia de Spinoza, un experimentarse spinoziano en el mundo que tiene que ver con esto, con instalarse en un conjunto de relaciones complejas, cambiantes, también muy singulares, y repito, instalarse en ese conjunto de relaciones con un modo de vida muy particular. Entonces, experimentarse de esa manera es experimentarse de manera spinoziana, dice Deleuze. Y por eso es que justamente voy a comenzar por la cuestión de la crisis del humanismo y por la cuestión del humanismo en general. El contexto de crisis del humanismo es este contexto de relaciones complejas en mi caso. Esa es básicamente mi localización, que por supuesto es una localización dinámica, no es una localización evidente, estable y transparente. Y bueno, por eso voy a comenzar por la última parte del subtítulo y no por la cuestión de la ética como metodología. Entonces, este va a ser más o menos el plan inicial. Quisiera hacer en primer lugar una suerte de caracterización de lo humano como una suerte de ideal normativo instalado culturalmente, ¿no? Un ideal histórico, por supuesto, que nadie encarna, pero que se persigue constantemente. Entonces esa va a ser una primera parte de la presentación. Repito, caracterización del humano como ideal normativo, nunca concretado del todo. En un segundo momento voy a hacer alusión a los elementos que constatan la crisis del humanismo, es decir, que constatan la crisis de ese ideal normativo de lo humano, que voy a caracterizar, que ya habré caracterizado previamente. Y en un último momento voy a hacer alusión a las respuestas y a las alternativas ante la crisis del humanismo. Y aquí fundamentalmente voy a hacer alusión a una respuesta, que es el hiperhumanismo, y a una alternativa que sería la emergencia de formas de vida posthumanas. Entonces es básicamente el plan de la primera parte de la presentación. Esta última parte, la de la emergencia de formas de vida posthumanas, nos da pie para empezar a hablar del tema de la ética como metodología. Bueno, ¿cuáles serían las principales características del humano como ideal normativo? La primera característica del humano como ideal normativo es que lo humano se identifica con la racionalidad. ¿En qué sentido se identifica con la racionalidad? Lo humano es ante todo conciencia o autoconciencia, antes que el cuerpo y naturaleza. Entonces es una primera característica de este ideal de lo humano. ¿Esto qué posibilita? Por supuesto posibilita que el ser humano crea poder trascender un conjunto de relaciones naturales y crea poder trascender su propio cuerpo. Y esa trascendencia, ese escaparse de su propio cuerpo, le posibilita, por supuesto, entonces, ciertas relaciones de gobierno para con el cuerpo y con el cuerpo de la naturaleza en general. Entonces, esa es una primera característica importantísima. Segunda característica del ideal del humano como ideal normativo. Este ideal del humano es básicamente un yo nuclear a relacional, es decir, un individuo en el sentido literal de la palabra, es decir, algo que no se puede dividir, ¿no? Pese a que yo me identifique, por ejemplo, como profesor, como estudiante, como padre, como hijo, etcétera, etcétera, no sé, como comunista, pese a que yo tenga múltiples identificaciones, a lo largo de mi vida se presupone que yo soy algo unitario finalmente, ¿no? Habría algo que me hace, en mi caso, irreductiblemente Iván y que no es modificable. Entonces, este ideal del humano también presupone cierta noción de individuo como yo nuclear, como algo que escaparía del conjunto de relaciones al cual está sometido. La segunda característica tiene que ver con la soberanía, libertad o autodeterminación, o libertad como soberanía y autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente este ideal del humano presupone que el humano se construye a sí mismo y también construye realidad. Esto tiene que ver también con la idea de que el ser humano piensa por sí mismo y no meramente reacciona instintivamente.
Aquí, por ejemplo, tenemos la famosa comparación entre los seres humanos y las abejas. No sé si les resuena o les suena. La idea de que las abejas, por ejemplo, en comparación con un arquitecto o un ingeniero, no tienen real creatividad porque sencillamente hacen los diseños de sus panales de manera puramente racional, instintiva. Entonces, a lo humano se le asigna esta capacidad de ser justamente el foco creador, un foco de creación que no solo construye historias, sino que se construye a sí mismo todo el tiempo, constantemente. Cuarto punto, este ser humano se presenta básicamente como universal, como un abstracto, como lo no marcado. Sin embargo, ese ser humano tiene una historia particular, está localizado y podemos decir que ese ser humano es ante todo un ser humano varón, heterosexual, cuerdo, blanco, propietario, corporalmente íntegro, etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes han visto, pues sí, seguramente han visto la ilustración del Vitruvio de Da Vinci, ¿no? Pues, este Vitruvio de Da Vinci, este ser humano, por supuesto blanco, corporalmente íntegro, etcétera, etcétera, es el que de una u otra forma se corresponde con el ideal normativo del humano, aunque él mismo se presenta como universal, como abstracto, como no corporizado, sin ninguna particularidad. Bueno, para la caracterización de este ideal normativo, por supuesto, hay una serie de referentes filosóficos que nos permiten entender que el ideal normativo de lo humano hace alusión a lo que normalmente se conoce en filosofía como el tema de la subjetividad o el sujeto moderno, que con el paso del tiempo se ha ido alimentando de una serie de reflexiones y se ha ido teorizando como un sujeto no solo moderno, sino moderno, colonial y patriarcal. ¿En qué sentido? ¿O de qué bebe esto? Básicamente tenemos un primer punto de referencia filosófico, que es aquel que equipara al hombre con Dios, y por lo tanto con lo uno, con lo universal, con el ser, etcétera, etcétera, y que equipara a la mujer con la naturaleza, con lo particular, con lo múltiple, con el no ser, etcétera, etcétera. Aquí, por supuesto, me sirvo de la caracterización que hace una filósofa feminista, que es Lucy Garay. Y, por supuesto, esta dicotomía, esta tensión entre el hombre Dios y la mujer naturaleza, se corresponde con una larga cultura patriarcal, que es una larga cultura patriarcal medieval y premedieval. Luego de esta primera referencia tendríamos una segunda referencia que sería el sujeto como yo conquistador. Es Enrique Dussel, filósofo latinoamericano, el que habla de este yo conquistador. Normalmente en filosofía se hace alusión al sujeto cartesiano, ¿no? O al sujeto kantiano, como un sujeto propiamente moderno. Enrique Dussel dice, antes que el sujeto de Descartes o Descartes, como quieran decir, o antes que el sujeto de Kant, tendríamos este sujeto que es un sujeto colonial. Enrique Dussel le llama el yo conquistador, que es básicamente un sujeto que se comprende como un yo civilizado, con el tiempo pues, racialmente blanco, y que coloniza al otro salvaje. Por supuesto, ese otro salvaje es el indígena, es el negro, en primer lugar, las personas racializadas como indígenas, como negras, pero por supuesto que tienden hacia el polo de lo animal, de la naturaleza, según este discurso del yo conquistador, y que, por supuesto, se articula muy bien con el discurso, con el primer discurso que plantea esta tensión entre hombre-dios y mujer-naturaleza. Esto, por supuesto, se corresponde con una historia ya medieval colonial y tiene como punto de referencia simbólico el año 1492, año de la llamada conquista y colonización de América. Y luego tendríamos los famosos sujetos de la filosofía sobre los cuales tanto se ha pensado y tanto se ha escrito, el sujeto cartesiano, ¿no? El famoso ego cogito, que se presenta básicamente como conciencia y fundamentalmente como autoconciencia separada del cuerpo y del mundo, como conciencia por supuesto creativa, mientras que el mundo se presenta como un mecanismo, ¿no? Bajo las tesis justamente mecanicistas, como un mecanismo más o menos repetitivo, con unas leyes más o menos fáciles de desentrañar, y bueno, y esto también implica una serie de violencias muy concretas con relación a los animales y con relación a la naturaleza. Por ejemplo, el mismo
Descartes realizaba vivisecciones, abría animales vivos y cuando chillaban decía que sus chillidos no eran de dolor, sino que eran simplemente reacciones ante estímulos, como un mecanismo, ¿no? Yo jalo esta palanca, sucede esta otra cosa, causa-efecto. Entonces, el chillido era más bien expresión del funcionamiento del mecanismo antes que expresión de la sintiencia del animal. La sintiencia se asociaba fundamentalmente a la cuestión de la conciencia, o la autoconciencia. Entonces eran fundamentalmente los seres humanos los que tenían la capacidad de sentir placer y dolor. Y luego tenemos un sujeto kantiano que ya es la radicalización, diría yo, del sujeto cartesiano en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque con el sujeto kantiano, si bien el ser humano, el sujeto se identifica con el pensamiento del ser humano es aún una extensión del pensamiento infinito de Dios. Entonces aquí todavía no se ha separado como tal el sujeto de la forma de Dios, no tenemos una forma hombre en contraste con una forma de Dios, sino que el sujeto aún es una extensión de Dios, su pensamiento es una extensión del pensamiento divino. En cambio con Kant, con el famoso sujeto trascendental kantiano, ya tenemos un sujeto que logra separarse de Dios. Es un sujeto fundante, en términos epistemológicos, es un sujeto fundante del conocimiento, para el cual, o en donde no hay objeto, sino un sujeto, ¿no? O solo hay objeto para un sujeto. Por supuesto, esto también tiene una lectura obviamente política. La lectura obviamente política es que la naturaleza en sí misma no se puede conocer, se conoce mediante las categorías del entendimiento que generan un objeto aprehensible para un sujeto. La lectura política es que justamente la naturaleza se empieza a proyectar como objeto para un sujeto, objeto de explotación, de intercambio, de compra y venta, etcétera, etcétera. Entonces, estos son básicamente los referentes filosóficos de ese ideal normativo que intenté caracterizar ya previamente. Bueno, ¿cuáles serían los elementos que constatan la crisis del humanismo? Que es el contexto en el que me sitúo y al que he hecho alusión con la expresión estar en medio de Spinoza. Básicamente son los siguientes. Esto es una lista, por supuesto, arbitraria, uno puede agregar muchos más, digamos, es debatible, es discutible. El primer elemento que me gustaría resaltar es la acelerada subhumanización o deshumanización de muchos seres humanos a lo largo y ancho del globo, a lo largo y ancho del planeta Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que actualmente, de manera legal, muchos seres humanos están perdiendo una serie de derechos vinculados a su condición de humanidad y por lo tanto están perdiendo de una u otra forma su condición humana misma. Básicamente son seres humanos que, como dice Giorgio Agamben, son seres humanos desnudos ante el poder soberano que decide sobre su vida y su muerte. Aquí tenemos como ejemplos, por supuesto, el caso de Palestina, el caso de Guantánamo, el caso, por supuesto, de Colombia, ¿no? Con los guerrilleros ocurre todo el tiempo. Tenemos también, paradójicamente y paralelamente a esta serie de sujetos que pierden derechos y pierden su calidad de humanos en sentido estricto, la emergencia de nuevos derechos. Entonces, se empieza a hablar de derechos de los animales, de derechos de la naturaleza, de derechos incluso obviamente de las mujeres, de los niños, de las comunidades LGBTI, negras, etcétera, etcétera, que de una u otra forma no se correspondían con el ideal de humanidad que caractericé previamente. Entonces empiezan a aparecer nuevos derechos que también implican cierto carácter difuso de las fronteras entre lo humano y lo animal, entre lo humano y lo no humano. También aparecen muchos desarrollos tecnocientíficos que implican un cuestionar estas fronteras entre lo humano y lo no humano, empezando por lo humano y lo animal. Tenemos, aquí puse solo dos ejemplos, pero ejemplos hay un montón. El ejemplo de los xenotransplantes, que son trasplantes de material biológico entre especies animales no humanas, pero también entre especies animales no humanas y humanas. Muchos experimentos en términos de los xenotransplantes se hicieron, por ejemplo, trasplantando corazones de cerdos a mandriles o viceversa. Y bueno, y ocurre que existe un intercambio hoy por hoy evidente,
impulsada por la tecnociencia de material biológico entre animales y humanos. Entonces esto también permite que la frontera sea cada vez más difusa. Aparece lo que han llamado en ciertos estudios culturales las nuevas ontologías, que no son nuevas, que se refieren básicamente a las cosmovisiones afro, indígenas, etcétera, etcétera, en donde, por ejemplo, un jaguar puede ser una persona o una montaña puede ser un ser vivo, etcétera, etcétera, que también obviamente contribuyen a desdibujar los límites entre lo humano y lo animal, y lo humano y lo no humano. Encontramos también el caso de la industria cultural. En la industria cultural también hay una serie de productos culturales que hablan de ese desdibujamiento de fronteras. Por ejemplo, una película, pues, la serie, las películas recientes del Planeta de los Simios, la famosa película Her, en donde un ser humano se enamora básicamente de una inteligencia artificial. Y ahí podríamos dar cientos de ejemplos. También tenemos el caso de que los seres humanos están siendo tomados como objetos de ciencias naturales muy específicas como la etología, ¿no? Que da lugar a cosas como la sociobiología. Entonces, así como se estudiaba en la etología de la conducta animal, se empieza a estudiar la conducta humana en el marco de la sociobiología. Y a la inversa también empieza a ocurrir. Las ciencias sociales empiezan a estudiar a los animales como estudiaban a los seres humanos. Se habla, por ejemplo, hoy por hoy de la zooantropología, cómo aplicar ciertas técnicas metodológicas, antropológicas, a las sociedades de animales no humanos, y para entender el comportamiento de los animales no humanos en general. Aquí me alcanzo a... bueno, y emergen una serie de campos también tremendamente amplios, como los estudios sociales de la ciencia, que están empezando a pensar cuestiones como: ¿tienen agencia o no las máquinas? Las máquinas son entidades sociales, son actores sociales, sí o no. Aparecen también hay una serie de problemas. Aparece, sí, por supuesto, la noción del cyborg, ¿no? Una noción tremendamente importante en los estudios sociales de la ciencia. Y por supuesto esto contribuye a cuestionar la dicotomía humano-animal y humano-no humano en general. Bueno, ¿cuáles serían entonces las respuestas y alternativas a la crisis? Yo creo que hay muchas respuestas y alternativas a la crisis del humanismo. Sin embargo, aquí he decidido poner como dos grandes polos, pues, para facilitar la presentación. ¿Cuáles serían esos dos polos? Un polo ante la crisis del ideal normativo de lo humano y del sujeto moderno, colonial, patriarcal. Una respuesta que es más bien reactiva, inmunitaria, que se protege de esa crisis, es la respuesta del hiperhumanismo. ¿Qué es el hiperhumanismo hoy por hoy? Es básicamente esta producción de sujetos hiperposesivos, consumistas, ególatras. Basta con ver, por ejemplo, la interacción con Facebook, que tiene la mayoría de personas del común, en competencia y mejoramiento constante, que buscan mejorar su cuerpo constantemente y dejar a los otros atrás en la competencia. Pensemos, por ejemplo, en la proliferación de los estilos de vida fitness, en las cremas antiarrugas, cirugías estéticas. Entonces hay una búsqueda constante de mejoramiento de sí mismo, del propio cuerpo, y también, por supuesto, hay una búsqueda constante de cosas como educarse continuamente para no quedarse atrás, porque si uno se queda atrás, la competencia se lo come. Obviamente esto hace alusión a un escenario capitalista de competencia realmente, pues, depredadora. Entonces, ese sería como el modelo de hiperhumanismo, que es una suerte de reacción ante la crisis del humanismo. Es como si ese modelo se intentara proteger hiperbolizándose en estos sujetos hiperposesivos. Pero también tenemos esta alternativa, que es la alternativa de la emergencia de formas de vida posthumanas, que es justamente lo que nos lleva al tema de la ética como etología. La ética como etología nos permite pensar la emergencia de las formas de vida poshumanas. Poshumanas en el sentido de que van más allá del ideal normativo del humanismo que ya caractericé, y más allá, por supuesto, o estar en tensión con estos sujetos hiperposesivos, consumistas, ególatras, hiperhumanos, podríamos denominarlos, básicamente.
Esta es una definición que da Gilles Deleuze sobre la etología, por supuesto, entendiendo. De aquí en adelante voy a trabajar básicamente con Spinoza y con la lectura que hace Deleuze de Spinoza, para entender la ética como etología. Y Deleuze define la etología de la siguiente manera, dice: la etología en el sentido más rudimentario, es decir, en el sentido más extenso, más amplio del término, es una ciencia práctica de las maneras de ser. Así se presenta la etología. Normalmente uno que le dice, la etología es la ciencia del comportamiento animal. Estudia el comportamiento animal, las conductas animales. Deleuze radicaliza el término, la definición de etología, y para Deleuze la etología no es simplemente una ciencia del comportamiento, sino una ciencia práctica de las maneras de ser, humanas o no humanas, de las maneras de ser de cualquier ente. Y por supuesto, en la medida en que es una ciencia práctica, es una cuestión que tiene que ver directamente ya con el modo de vida de Deleuze mismo, del filósofo mismo. Bueno, para entender esta cuestión de la ética como etología, de la ética como esa ciencia práctica de los modos de ser, es necesario primero empezar por los fundamentos de esa ética, por ponerlo de alguna manera, que básicamente remiten a una ontología inmanentista. ¿Qué es esto de la ontología inmanentista? Básicamente, Spinoza se para en una discusión medieval escolástica, que es la discusión sobre la relación entre Dios y sus criaturas. Spinoza se para en esa discusión. ¿Cuál es la relación entre Dios y sus criaturas, entre el creador y las creaciones, entre Dios y la naturaleza? ¿Cuál es esa relación? Entonces, hay tres grandes tesis. Por supuesto, esto es mucho más complejo, pero uno podría decir a grandes rasgos que hay tres grandes tesis para entender esta relación entre Dios y sus criaturas. Estaría la tesis de la equivocidad, la tesis de la analogía y la tesis de la univocidad o inmanencia. ¿Qué nos dice la tesis de la equivocidad? Nos dice básicamente que Dios y sus criaturas son seres diferentes. Entonces hay una relación equívoca, porque son seres diferentes, son sustancias diferentes. ¿Qué nos dice la tesis de la analogía? La tesis de la analogía nos dice Dios y sus criaturas efectivamente son seres diferentes, pero es posible entablar entre Dios y sus criaturas relaciones de analogía. Por ejemplo, el ser humano podríamos decir que tiene la capacidad de pensar, es un ser humano racional. Sin embargo, no es infinitamente racional como Dios. Entonces, fíjense, hay una diferencia, ¿no? El ser humano no es Dios, pero tiene relación con Dios por analogía. Y la última tesis, que es justamente la tesis de Spinoza, en donde les dice Spinoza y parte del pensamiento occidental en dos. La tesis de Spinoza es la tesis de la univocidad o de la inmanencia. ¿Y qué dice la tesis de la univocidad o de la inmanencia? Dice básicamente, Dios es sus criaturas. Solo hay una sustancia. No hay diferentes seres. Solo hay un único ser, una única sustancia, que es Dios, y al tiempo sus criaturas. En otras palabras, tenemos una única sustancia, que es Dios, que se expresa de infinitos modos. Y esos modos, por supuesto, serían entendidos en el lenguaje, en este lenguaje teológico como las criaturas o las creaciones. Pero entonces, esto tiene una implicación radical. Y la implicación radical es que cualquier ente es directamente, sustancialmente Dios. La mesa es Dios, yo soy Dios, un atardecer es Dios, o para algo que no suene tan bonito, un trozo de mierda es Dios. Todo es Dios. Por supuesto, en términos teológicos, eso era la mayor herejía. Porque la mayor herejía era confundir al creador con sus creaciones. Como así que cualquier cosa era directamente Dios. Entonces, esa es la tesis de la univocidad o inmanencia. Por eso es que Deleuze habla justamente de un plano de inmanencia. El plano de inmanencia es este, el plano en donde todos los modos son modos de una única sustancia. Todos los entes naturales son entes naturales, expresión directa de una única naturaleza. También Spinoza hablará de naturaleza naturante y naturaleza naturada, pero bueno, no voy a profundizar en eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmanencia? Lo que Deleuze dice que me parece tremendamente interesante, y por eso su libro se titula Spinoza, Filosofía Práctica,
es que ya en términos ontológicos, incluso ontoteológicos, Spinoza es tremendamente práctico. ¿Por qué? En primer lugar, porque cualquier ente es básicamente un modo o una manera de ser, no algo sustancial en sí mismo. Spinoza acaba con las esencias, las formas, las sustancias. Por ahora podemos utilizar esos términos en el mismo plano. Spinoza acaba con todo eso y dice: solo hay una sustancia, lo que hay es diferentes modos de esa única sustancia, modificaciones, maneras de ser de esa única sustancia. Entonces no podemos sustancializar ningún ente. No podemos sustancializar ningún ente. Segunda consecuencia de esta tesis de la univocidad o de la inmanencia. Si la diferencia ya no es sustancial, entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Esa es una gran pregunta, que es también una pregunta característica de la filosofía francesa contemporánea. ¿Qué es la diferencia? La diferencia no es sustancial. Entonces, yo no puedo decir un perro es un perro, un gato es un gato, un principio de identidad, y por eso se distinguen. No puedo decir ni eso tan básico. La diferencia no es una diferencia de identidad, de sustancia, de esencia. No puedo decir el ser humano se define como animal racional, los animales se definen por su alma sensitiva y las plantas por su alma nutritiva, como en Aristóteles. Porque eso implicaría una esencia para cada ente. Entonces, ¿cómo se define la diferencia? Básicamente la diferencia se define en términos de poder o potencial. Es decir, uno define un ser por lo que puede, no por lo que es. Y eso es un cambio tremendamente drástico. Deleuze da un ejemplo también que me parece a mí muy bonito, y es el ejemplo de comparemos tres animales: un caballo de tiro, un caballo de carreras y un buey. Desde el punto de vista de la esencia, desde el punto de vista tradicional, habría más relación entre los caballos, por ser caballos, que entre uno de esos caballos y el buey, ¿no? Por el hecho de ser caballos ya hay más cercanía, en términos de la forma, en términos de la esencia, de la sustancia, como ustedes lo quieran llamar, de la identidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la potencia, de lo que pueden esos cuerpos, probablemente hay más cercanía entre el caballo de tiro y el buey que entre el caballo de tiro y el caballo de carreras. ¿Por qué hay más cercanía entre el caballo de tiro y el buey? Por lo que sus cuerpos pueden, por lo que son capaces de hacer. Entonces la diferencia se define en términos de lo que puede un ente y no de lo que es. Y por supuesto, lo que puede un ente depende de las relaciones que configuran ese ente. Lo que a mí me compone implica que yo tenga determinada potencia, que yo pueda hacer determinadas cosas y pueda ser afectado de determinadas maneras. Entonces, eso nos lleva a este tercer punto, el hecho de que somos potencias o intensidades de la potencia infinitamente afirmativa de Dios o la naturaleza. Recordemos que con la tesis de la inmanencia, Dios es directamente la naturaleza. Solo hay una sustancia. Todos los entes naturales son Dios, entonces no hay diferencia entre Dios y la naturaleza. Ese es el famoso Deus sive natura de Spinoza. Dios, o sea, la naturaleza, dice Spinoza, en la ética. Y por último, esto nos lleva al tema de la agencia, que es uno de los temas centrales para esta presentación, ¿no? Por supuesto, esta ontología inmanentista elimina el libre albedrío, elimina por completo el libre albedrío. En la medida en que todos somos un compuesto de relaciones, y ese compuesto de relaciones es lo que define si podemos o no podemos obrar de determinada manera, entonces ya el tema del libre albedrío no tiene ningún sentido. Lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer en virtud de las relaciones que me constituyen, no en virtud de mi conciencia, ni en virtud de... Yo no soy un foco creativo aislado de la complejidad del mundo, nada de eso. Lo que yo puedo hacer lo hago en virtud de las relaciones que me constituyen. Entonces no hay, en sentido estricto, no hay libre albedrío. Ahorita vamos a profundizar en eso, por supuesto. Esto me lleva a completar el fragmento que puse antes de Deleuze con otro fragmento. Antes decía Deleuze: la etología en el sentido más rudimentario es una ciencia práctica de las maneras de ser. Ya vimos por qué. Y más adelante agrega Deleuze: porque somos maneras de ser en el ser. Bueno,
En este punto ya podemos entender por qué Deleuze en su lectura de Spinoza, pero también de un Spinoza muy cerca de Nietzsche, distingue la ética como etología de la moral. Para Deleuze hay una distinción fundamental, que es la distinción entre ética y moral. No son para nada lo mismo. ¿Cuáles serían las preguntas características de la ética? Las preguntas características de la ética para Deleuze serían las siguientes. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? Repito, en virtud de las relaciones que lo constituyen. ¿Cuáles son entonces las relaciones que lo constituyen? Por eso es aquí imprescindible siempre hacer un mapa del conjunto de relaciones antes de decir cualquier cosa, ¿no? Justamente eso remite a ese estar en medio de Spinoza con el que comencé, y por eso comencé haciendo alusión al contexto de crisis del humanismo, es decir, en qué relaciones yo me encuentro ubicado, en qué relaciones me encuentro localizado, de qué relaciones soy producto. Entonces es imprescindible entender las relaciones que nos constituyen. Relaciones de diferente tipo, son relaciones físicas, biológicas, ¿no? Sociohistóricas, etcétera, etcétera. Y por último, la última pregunta de la ética sería: ¿con qué un cuerpo se compone o se descompone? ¿Con qué un cuerpo se compone o se descompone? ¿Mi cuerpo se compone con un veneno o se descompone con un veneno? Esa es una pregunta ética para Spinoza. ¿Se compone o se descompone con un veneno? Y así es que Spinoza lee, por ejemplo, la historia de Adán cuando come el fruto prohibido. ¿Cómo la lee Spinoza? Spinoza dice, ¿cuál es la interpretación clásica? Adán comió el fruto prohibido y pecó porque infringió una prohibición, entonces fue castigado por Dios y fue expulsado del paraíso y entró la muerte al mundo, es decir, entró el pecado al mundo. Esa es la lectura tradicional. La lectura de Spinoza es la siguiente, haciendo alusión a este inmanentismo, a esta tesis de la universidad, dice Spinoza. A lo que a Adán le pasó fue que lo que pasó con Adán fue que se comió probablemente un fruto podrido, un fruto envenenado. Y entonces tuvo, entre comillas, su castigo. ¿Su castigo cuál fue? Pues la muerte, es decir, la muerte en términos simbólicos, porque la expulsión de Adán del paraíso implica la llegada o la entrada de la muerte al mundo. Entonces Spinoza dice, aquí no importan las prohibiciones morales trascendentes, lo que importa es lo que pasa inmediatamente entre los cuerpos, se componen o se descomponen entre ellos. Entonces, obvio, hay una ley, pero es una ley básicamente que se desprende del vivir, no de la experiencia. Por supuesto, si yo me tomo un veneno, es muy probable que me vaya a morir. Ese sería el castigo, pero no es un castigo de un Dios trascendente, es el castigo del Dios inmanente. Es decir, es una consecuencia del acto. Así de sencillo. Entonces a Spinoza le interesa muchísimo esta cuestión de con qué se compone un cuerpo, con qué se descompone un cuerpo, y como veremos más adelante, por supuesto, las relaciones de composición entre los cuerpos tienen que ver con el aumento de potencia de esos cuerpos, con el aumento de lo que pueden esos cuerpos. Entonces esas serían las preguntas de la ética como etología para Spinoza. ¿Cuáles serían las preguntas de la moral? Las preguntas de la moral serían preguntas como las siguientes. ¿Qué es tal o cual cuerpo? ¿Cuál es la sustancia, la esencia, la forma a la cual tiene que adecuarse al cuerpo? ¿O cuál es la prohibición trascendente que no puede violar tal sujeto? En el caso de Adán, la prohibición sería la prohibición de Dios. En el caso, por ejemplo, del modelo de masculinidad, pues infringir un modelo de masculinidad sería justamente hablar de un ser humano desviado, un ser humano probablemente, entre comillas, marica, ¿no? Transexual, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene la connotación, por supuesto, de enfermo, de desviado, en la medida en que hay un ideal trascendente que se usa para juzgar ese ente particular. Entonces, hay un juicio trascendente que implica la pregunta ¿por qué es un cuerpo? No ¿por qué puede un cuerpo? Segunda pregunta importante de toda moral, dice Deleuze, es si ese cuerpo se adecua a su esencia o no se adecua a su esencia. Lo que ya acabé de decir también, es otra forma de plantearlo de una u otra manera. Bueno, aquí yo puse una cita bastante extensa de Deleuze que yo creo que sintetiza bastante bien esa tensión entre ética y moral, entonces la voy a leer y voy a parar de pronto en determinados puntos. Qué pena por tanta letra, pero
de verdad me parece importante. Entonces dice así, dice, se trata de definir a las personas, los animales, lo que sea, esto es importante, esto aplica para cualquier ente, se trata de definir a las personas, los animales, lo que sea, por lo que cada uno puede. ¿Qué es lo que puede? Jamás un moralista definiría al hombre por lo que puede, un moralista define al hombre por lo que es. Al nivel del animal, muy importante la importancia de la etología, al nivel del animal se ve bien el problema. Lo que se llama historia natural tiene su fundación en Aristóteles. Esta define al animal por lo que el animal es. En su ambición fundamental se trata de decir lo que el animal es. ¿Qué es un vertebrado? ¿Qué es un pez? La historia natural de Aristóteles está llena de esta búsqueda de la esencia. En lo que llamamos las clasificaciones animales, se definirá ante todo al animal cada vez que sea posible por su esencia, es decir, por lo que es. Por supuesto, esto también tiene una dimensión política importantísima, ¿no? Aquí hay una confrontación o una impugnación de todos los modelos normativos que también se producen en el corazón de la ciencia. El modelo de salud ideal, el modelo, etcétera, etcétera. Imaginen estos tipos, los que siguen justamente a Spinoza, las tesis de Spinoza, imaginen estos tipos que llegan y que proceden completamente de otro modo, se interesan por lo que la cosa o el animal puede, van a hacer una especie de registro de los poderes del animal, aquel puede volar, este puede comer, este come hierbas, tal otro come carne, sienten que se trata de los modos de existencia, también una cosa inanimada. ¿Qué puede el diamante? ¿De qué pruebas es capaz? ¿Qué soporta? ¿Qué hace? Entonces, la ética comienza, y este es un texto que me parece también bastante marxiano en muchos sentidos. La ética comienza por hacer este registro, básicamente, de lo real, de las relaciones que constituyen la realidad, de una u otra forma. No es necesario empezar por ahí para cualquier ética. Uno no puede hacer ética de manera abstracta. La ética implica cierta complicidad con el entendimiento de la realidad en la cual uno está inmerso. Y por último, esta pequeña cita dice, se definen las cosas por lo que pueden, y eso abre experimentaciones, es toda una exploración de las cosas, no tiene nada que ver con la esencia. Y eso es fundamental. La ética deleuziana y spinoziana es una ética que tiene que ver con la experimentación. En la medida en que uno define un ente por lo que puede y no por lo que es, uno no sabe de antemano que puede. Porque si sabe de antemano que puede, entonces ya no sería potencia, sino que sería esencia. Entonces, una consecuencia inevitable de esto es la cuestión de la experimentación. La experimentación es algo inevitable y es algo a lo cual hay que abrirnos. Y por supuesto, de eso se desprende la única, entre comillas, regla ética, y ahorita lo voy a precisar, que es la ética de la prudencia. ¿No? Es siempre tener prudencia en la experimentación, porque nadie sabe lo que puede un cuerpo, dice Spinoza, pero de golpe nuestra experimentación es muy brutal y morimos. Entonces hay que experimentar, pero con prudencia. Estas citas también me parecen tremendamente discientes con relación a la tensión entre ética y moral. Dice Deleuze, la ética es una etología que para hombres y animales solo considera su poder de afección. La ética, es decir, una tipología de los modos inmanentes de existencia, reemplaza la moral, que refiere siempre a valores trascendentes. La moral es el juicio de Dios, el sistema del juicio, pero la ética derroca el sistema del juicio, sustituye la oposición de los valores, que son el bien y el mal, por la diferencia cualitativa entre lo bueno y lo malo. No aparece, pero es lo que dice. Es decir, pasamos del bien y el mal como valores trascendentes que tenemos que respetar a lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo tienen que ver con cómo los cuerpos se componen y se descomponen en la realidad día a día. ¿Qué es algo bueno para mí? Lo que se compone conmigo y lo que aumenta mi potencia de actuar. Eso es lo bueno para mí. Ya que después yo coja esa experiencia y la convierto en una experiencia moral, eso es otra cosa. Por ejemplo, si yo salgo con un sol impresionante y me quemo, pues eso es malo para mí en el sentido de que lastima mi piel. Pero yo puedo hacer de esa experiencia, que es una experiencia inmanente, puedo convertir esa experiencia en una experiencia moral, trascendente, y decir, el sol es malo. El sol es un Dios malvado que me quiere hacer daño. Entonces yo puedo moralizar el problema.
Entonces ahí me alejo de entender la complejidad de las relaciones, de entender el problema para moralizarlo y volverlo una cuestión trascendente que luego lo aplaste a uno. Entonces uno después le empieza a rendir tributo al sol y etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las preguntas claves de la ética como etología? Las preguntas claves en suma de la ética como etología serían las siguientes. ¿Qué nos mueve? ¿A qué reaccionamos? ¿Cómo? ¿Ante qué somos indiferentes? ¿Cuáles son nuestros alimentos y nuestros venenos? ¿Con qué nos componemos y nos descomponemos en últimas? Esta parte de ante qué somos indiferentes se aplica incluso en un registro biológico. Por ejemplo, ¿qué podemos escuchar? Lo que puede escuchar un elefante o un perro es muy diferente de lo que puede escuchar tal o cual ser humano. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que podemos. ¿Ante qué somos indiferentes? Es también una gran pregunta ética corriente, que se vincula con esto, con lo que un cuerpo puede. ¿Nos afecta el sufrimiento del otro? Sí o no, ¿por qué? Una cuestión práctica. Esto, por supuesto, nos conduce al tema del cuerpo. Es inevitable no... Si uno está hablando todo el tiempo qué es lo que puede un cuerpo, cuál es la potencia del cuerpo, pues hay que mínimamente definir qué se está entendiendo por cuerpo. En Spinoza, dice Deleuze, hay dos definiciones de cuerpo, una definición cinética y una definición dinámica. ¿Cuál es la definición cinética del cuerpo? Un cuerpo se define cinéticamente como un compuesto de partículas en movimiento y reposo. Mi cuerpo es un compuesto de otros cuerpos, mejor dicho, en movimiento y reposo, y en variación constante y con cierto equilibrio. Entonces, ¿yo qué soy? Pues yo soy un compuesto de células, de amebas, de bacterias que se componen por vínculo, que son, la flora bacteriana es necesaria para mi existencia. Entonces, un cuerpo es un compuesto infinito de otros cuerpos, en constante variación, pero con cierto equilibrio dinámico. Y bueno, esa es la definición cinética. Y la definición dinámica fue la que ya hemos tocado aquí. Un cuerpo es siempre una potencia, es decir, un poder de afectar y ser afectado, que se modifica con relación, o en la medida en que yo entablo relaciones diferentes con otros cuerpos. Por ejemplo, si yo salgo de aquí de la universidad y alguien me ataca y pierdo un brazo, pues obviamente esa relación disminuye mi potencia de actuar. Después puedo reconfigurarme, ¿no? De tal manera que aumente mi potencia de actuar, pero en virtud de mis relaciones varía mi potencia de actuar. O la típica construcción de la condición de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si una persona entra en silla de ruedas, y este ejemplo lo doy de manera recurrente, si entra en silla de ruedas a la universidad, y no encuentra un ascensor, pues su cuerpo no puede efectuar determinadas cosas, como subir los diferentes pisos. Pero si encuentra un ascensor, se compone con otro ente y su cuerpo, su potencia se eleva, es decir, puede obrar de tal manera. Es decir, la llamada discapacidad se elimina. Entonces la persona en silla de ruedas puede moverse tranquilamente. Entonces, estos son problemas tremendamente técnicos, prácticos, pero también tremendamente éticos. Éticos en un sentido incluso tradicional, ¿no? De cómo determinadas exclusiones tienen que ver con mantener impotentes a ciertos cuerpos y cómo pensar en potenciar esos cuerpos modificando las relaciones para que pierdan su condición de discapacitados, de marginados, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Y por último, sintetizo aquí las reglas, las entre comillas reglas éticas que se desprenden de todo esto. La primera gran regla ética spinociana tiene que ver con la persecución del aumento de la potencia. Todo ente, todo existente, se esfuerza en perseverar en su existencia. Ese es el famoso fonatus spinociano, Spinoza lo llama el fonatus. Entonces todo ente se esfuerza por perseverar en su existencia y por aumentar su potencia de actuar. Y esto aplica, por supuesto, a nivel individual y colectivo, porque en sentido estricto no hay una distinción férrea entre lo individual y lo colectivo. Mi cuerpo es un compuesto de otros cuerpos. Entonces, por supuesto, lo que aumenta mi potencia de actuar tiene que ver con la manera en que los cuerpos que me componen, la manera específica en que los cuerpos que me componen se organizan entre sí. La otra regla, por supuesto, es la regla que ya les comenté, que es la regla de la prudencia. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, hay que experimentar, hay que transformar, hacer nuevos arreglos de relaciones, pero siempre con prudencia, porque podemos entrar en una relación que sea una relación de descomposición tremendamente mala,
que nos lleve a la muerte o que nos lleve a quedar muy mal. Aquí no sé, hay ejemplos también a nivel de la anécdota filosófica como el alcoholismo de Deleuze. Deleuze era una persona que bebía mucho, que consumía mucho alcohol. Y él para explicar, y él utilizaba su alcoholismo para explicar esto. Él dejó de beber. Pero él pregunta por qué dejé de beber. No dejé de beber porque fuera malo, porque fuera un valor trascendente al cual yo tuviera que adaptarme. Sencillamente dejé de beber porque la bebida se me estaba convirtiendo en un problema. Es decir, estaba disminuyendo mi potencia de actuar. Me estaba impidiendo trabajar, me estaba impidiendo dedicarme a la lectura como yo quería. Entonces, por esa razón me distancié del alcohol. Pero se trata de una cosa tremendamente práctica, de lo que un cuerpo puede o no puede, y cómo se compone, se descompone. No hay valores trascendentes acá. Esto también nos lleva, por supuesto, a la cuestión de la comunidad política, que es el otro gran tema de la presentación, ¿no? Agencia, comunidad y responsabilidad. Agencia, comunidad y responsabilidad en la crisis del humanismo. Entonces, este es el tema de la comunidad. Por supuesto, ya entendiendo toda esta lógica de lo que un cuerpo puede, no puede, cómo se compone, o si se compone o no con otros cuerpos, podemos hablar de temas como este, de la comunidad política. En primer lugar, la comunidad política no está dada. No hay nada que nos acumule, que nos aúne de antemano. No hay nada que nos... Por ejemplo, para Aristóteles hay algo que define... Víctor me mira constantemente. Para Aristóteles hay algo que define la comunidad política, que es el carácter racional del ser humano. En la medida en que los seres humanos son animales racionales, es que entablan comunidades políticas en sentido estricto. ¿Por qué? Porque pueden, mediante su racionalidad y el lenguaje, deliberar sobre lo justo, lo injusto, la guerra, la paz, etcétera, etcétera. Entonces, con base en la esencia es que se define la comunidad, ¿no? La comunidad, de una u otra forma, en Aristóteles ya está de antemano. En cambio, con Spinoza no tenemos ese problema. Con Spinoza la comunidad es una comunidad siempre a componer. Hoy podríamos decir, las comunidades son comunidades que se componen de humanos y no humanos. Humanos, máquinas, animales, etcétera, etcétera. Aquí sí podemos pasar por favor, ahorita nos devolvemos. Gracias. Esta cita es bastante ilustrativa al respecto. Dice Deleuze, se hace estas preguntas. ¿Cómo componen los individuos para formar un individuo superior al infinito? Individuos no en el sentido clásico de indivisibles, ¿no? Porque ya sabemos que no son indivisibles. ¿Cómo puede un ser atraer a otro a su mundo, aún conservándole o respetando sus propios mundos y sus propias relaciones? Y, por ejemplo, en lo que a esto se refiere, ¿cuáles son los diferentes tipos de sociabilidad? El plan de la naturaleza, que es este plan de inmanencia, Dios unívoco, el plan de naturaleza que distribuye los afectos no separa en absoluto las cosas que se llamarían naturales de las cosas que se llamarían artificiales. El artificio forma parte por completo de la naturaleza, puesto que cualquier cosa en el plan inmanente de la naturaleza se define por dispositivos de movimiento y afectos en los que intervienen ya sean artificiales o naturales. En los que intervienen ya sean artificiales o naturales. Entonces, fíjense que esto obviamente es tremendamente vigente para entender la cuestión de las alternativas a la crisis del humanismo. Aquí tendríamos comunidades políticas sobre una idea, ¿no?, de constituir una sociedad civil que se distinga de la sociedad natural, ¿no?, de lo precivil, prepolítico, prehumano, sino que tendríamos de una que la naturaleza misma ya implica existencia de comunidad. Existencia de comunidad que es híbrida, ¿no? Humanos, no humanos, máquinas, plantas, animales, etcétera, etcétera. Aquí nos pueden decir gracias. Entonces, obviamente este es un uso de Spinoza, un uso que hace en parte de Deleuze y particularmente yo de Spinoza. ¿Por qué? Porque Spinoza sí hace una distinción entre la comunidad de humanos y la comunidad de animales, pero Spinoza no usa un criterio trascendente como Aristóteles. Spinoza dice algo así como los seres humanos forman comunidad entre ellos porque resultan ser sus cuerpos más afines que sus cuerpos en relación con los cuerpos de los otros animales. Obviamente Spinoza, hay varios siglos entre Spinoza y nosotros, ¿no? Entonces,
Yo hago un uso de Spinoza que tiene que ver con repensar la comunidad como una comunidad compuesta de humanos y no humanos en constante interacción y composición. ¿Y cuál sería el objetivo? Esto sí lo dice Spinoza de manera clara. ¿Cuál sería el objetivo de cualquier comunidad política? Pues aumentar la potencia del cuerpo colectivo. Entonces, básicamente, nosotros nos componemos, llevando esto a un escenario actual, si nos componemos con animales, plantas, máquinas, es para aumentar la potencia colectiva, no para usar, obviamente, a los animales para el privilegio del humano, o las máquinas, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto tiene que ver con una serie de discusiones sobre la jerarquía entre humanos y máquinas, humanos y animales, ¿no? La máquina siempre es un instrumento que se piensa que está al servicio de lo humano, y de hecho uno de los grandes temores de los seres humanos es que las máquinas se rebelen, que la inteligencia artificial acabe con el mundo humano, la razón, el libre albedrío, lo que sea, un Matrix, todo ese tipo, toda esa imaginería. Entonces, aquí no se trata de entablar una guerra entre lo humano y lo humano, lo artificial y lo natural, sino que las máquinas de entrada ya son tremendas, ya son plenamente naturales y hacen parte de la comunidad política. Obviamente eso implica una relación con las máquinas, con los animales, con las plantas, con los ríos, de manera, digamos, implica otro tipo de relaciones, no las relaciones que hoy tenemos, que son relaciones más bien verticales. Y hay un tercer punto que guarda relación con esta cuestión de la comunidad política, que tiene que ver con estas distinciones que hace Spinoza. Spinoza habla de seres humanos libres o de libres, de entes, podríamos decir, ya que hemos cuestionado esta idea normativa de lo humano, habla de lo libre y de lo esclavo. Obviamente aquí Deleuze habla también un puente con Nietzsche. Nietzsche habla mucho de lo libre y de lo esclavo. Entonces, la distinción que hace Spinoza es entre lo libre y lo esclavo, no entre el hombre de bien y el hombre malvado, obviamente, porque ya vimos que es una crítica profunda a la moral. ¿Y qué dice Spinoza? Básicamente, el hombre libre se define de esta manera. Se define o el ente libre se define como aquel que experimenta y afirma sus potencias, afirma lo que puede su cuerpo y lo que puede su cuerpo en relación con otros cuerpos. Entonces, eso es lo que nos hace libres. Lo que nos hace libres no es el libre albedrío, la conciencia, etcétera, etcétera. Lo que nos hace libres es el aumento de la potencia, el aumento de lo que pueden nuestros cuerpos y que por lo tanto nos alegra. Porque el aumento de la potencia implica un afecto alegre, nos implica afectos alegres, no tristes. Y por el contrario, los esclavos son los que están supeditados a cualquier moral, a cualquier valor trascendente. El que no es capaz de experimentar por su cuerpo porque, por ejemplo, le dicen que si hace tal cosa ya no es un varón, ya no es un hombre de verdad. Entonces se tiene que asimilar a determinado modelo de masculinidad y se esfuerza por cumplir ese modelo de masculinidad todo el tiempo, o el modelo de cordura, o el modelo de buen ciudadano en general. Eso sería para Spinoza un hombre esclavo, un sujeto esclavo. El libre, por el contrario, experimenta con lo que su cuerpo puede, pese a que haya morales sociales dominantes. Obviamente con prudencia, ¿no? Porque a veces si uno experimenta mucho, sale a la calle y lo golpean por tener una conducta entre comillas desviada. Entonces, la regla de la experimentación siempre está presente. Y aparecen estas dos figuras en la obra de Spinoza, que también aparecen en Nietzsche, que son las figuras del sacerdote y el tirano, como figuras, no como concreción, no cada sacerdote, sino la figura del sacerdote y la figura del tirano. ¿Cuál es esa figura? Esta figura es básicamente aquel figura que se nutre de la impotencia. ¿Qué hace un sacerdote? Establecer una moral para nutrirse justamente de la impotencia. Si el sacerdote me dice a mí, usted no puede comportarse de tal manera porque un hombre se tiene que comportar como un hombre y no como una mujer, eso por supuesto le da autoridad al sacerdote sobre mi vida. Entonces, el sacerdote, con base en una moral, en un valor trascendente, construye una serie de esclavos y afirma su propia autoridad, su propio poder, que es más bien una impotencia, dice Spinoza. Esos sujetos que necesitan de la impotencia de los demás son los más impotentes, porque no son capaces de experimentar con lo que pueden sus cuerpos, sino que se valen de valores trascendentes para ser esclavos a los demás.
Y bueno, y aquí podemos ya volver finalmente al tema de la agencia y la responsabilidad. ¿Qué sería entonces en este contexto la agencia? Ya lo dije, pero aquí lo digo de manera sintética final. La agencia tiene que ver con la pregunta ¿por qué puedo según las relaciones que me componen? La agencia es el poder de afectar y ser afectado. ¿Qué es lo que yo puedo en virtud de las relaciones que me componen? ¿Cómo se definiría entonces la responsabilidad? Pues por aquello que puedo hacer para transformar una situación específica de despotenciamiento, de tristeza, de injusticia, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Y qué efectos puedo generar en determinada posición. Como los cuerpos son dinámicos y cinéticos, ya lo expliqué, entonces de cualquier cuerpo entre comillas, desprenden una serie de efectos. Entonces, la responsabilidad en este contexto tiene que ver con eso. Cómo mi localización implica una serie de efectos. Entonces, esa es la responsabilidad también. No es por lo tanto, la responsabilidad por lo tanto no se define como respuesta de mis actos, como respuesta ante mis actos, perdón, que tendrían que ver con todo el tema de la culpa. ¿Cómo yo respondo ante lo que hice? ¿No? Esa no es la pregunta para Spinoza. La pregunta es justamente qué es lo que puedo hacer para cambiar una situación que una vez se da. Si ya la cagué, pues la cagué, la culpa no sirve absolutamente para nada para Spinoza. Culparse es simplemente algo que me hace aún más infeliz y disminuye aún más mi potencia. Y eso es peor porque el objetivo es siempre aumentar la potencia vital. Entonces, se elimina la culpa, por supuesto, y se elimina también la idea de pecado, obviamente. Bueno, yo creo que ya podríamos cerrar con esto. Y bueno, pues abrir entonces a las intervenciones, ¿no? Preguntas, comentarios. Preguntas, observaciones. No, yo simplemente es algo básicamente es una curiosidad en relación a la categoría que nombra sobre la prudencia en la experimentación. Ahí la prudencia se entiende que como la frónesis aristotélica o cómo se entiende la prudencia. No, la prudencia es una cuestión tremendamente sencilla y es una cuestión de tener cuidado de no traspasar ciertos límites, que son los límites entre la vida y la muerte, o entre lo que me haría tanto daño que ya no, es mejor no hacerlo. Entonces eso es la prudencia, es respetar ciertos límites porque cada cuerpo, como es un cuerpo definido de manera cinética, tiene determinado equilibrio, hay determinado equilibrio entre los cuerpos compuestos, aunque el equilibrio dinámico, pero es un equilibrio. Entonces yo tengo que tener cuidado de, en el marco de ese equilibrio, ir aumentando mi potencia. Pero si llego a romper el equilibrio, que es la muerte, pues no hay nada que potenciar ya. Paso a ser parte de la potencia infinita de Dios, porque nunca hay muerte en sentido estricto también, ¿no? Entonces es más prudencia en ese sentido. Es una suerte como de sensor ante lo que me puede hacer tanto daño que me puede eliminar o dejar muy mal. Sí, gracias, Iván. Yo tengo una duda de orden metafísico al respecto de la idea de definir un objeto a partir de la potencia. Si yo digo que el objeto puede hacer ciertas cosas, digo el objeto va a hacer esto, esto y esto. Una respuesta que me parece perfectamente legítima a la pregunta ¿por qué ese objeto puede hacer eso? Es decir, pues es porque ese tipo de objeto es. Es decir, que las cosas que puede hacer estarían fundadas en el tipo de objeto es. En ese sentido, la potencia supone que existe una esencia, es decir, que existe la esencia que le permite tener las potencias que tiene y aquellas que no. Parece que son propiedades disposicionales, que son las propiedades que tiene ese objeto y que le permiten tener ciertos efectos y otros no. La pregunta es entonces, o más bien la duda es, ¿por qué escoger una definición de objetos a partir de potencias si pareciera que aún ahí está la definición de un objeto como un esencia? Ya.
De hecho, Spinoza habla de esencia. Spinoza habla de esencia, pero las esencias son esencias siempre singulares. No se pueden supeditar a ningún universal. Entonces son esencias que son esencias singulares, y básicamente una esencia singular es una intensidad de potencia en el marco de la potencia infinita de Dios. Entonces, efectivamente hay algo entre comillas que es, pero eso que es tremendamente inestable, con límites borrosos. ¿Y cómo se ha teorizado en la historia de la filosofía occidental la esencia? Básicamente como algo unitario, que traza unos límites más o menos fijos. Aquí, por supuesto, entonces uno podría hablar de esencia, pero de una esencia en el sentido de intensidad con límites borrosos y cambiante. La esencia, en ese sentido, siempre se estaría efectuando. Spinoza dice la potencia siempre se efectúa, ¿no? Siempre está en movimiento. Siempre y por eso los cuerpos son cuerpos transitivos, dice también Deleuze, ¿no? Nunca hay nada completamente dado. La pregunta es, no usando la noción de esencia de Spinoza, sino usando la noción de esencia mucho más simple, como la esencia de un objeto es de las propiedades que no puede perder, porque debería ser el objeto que es. ¿Por qué la roca puede romper la ventana? Porque es sólida y es dura, y las propiedades sólidas y duras, propiedades que tiene la roca, por eso es una roca, y son las propiedades que explican su potencia, es decir, explican lo que puede hacer. Esa sería una alternativa. Sí, eso es lo que dice Spinoza, tal cual. Lo que puede un cuerpo tiene que ver con sus propiedades, pero sus propiedades no son propiedades puramente inherentes, son propiedades que también son producto de un conjunto de relaciones. Es que una relación es una propiedad relacional, pero hay propiedades que no son relacionales. Por ejemplo, la propiedad que tiene la roca de ser dura no es relacional, es una propiedad que instancia la roca y ningún otro objeto. Después, una propiedad que puede implicar relaciones, pero la propiedad misma no es relacional. Sí, la propiedad tiene una singularidad, si lo queremos poner en esos términos. La propiedad tiene una singularidad, pero la propiedad no surge de la nada en el vacío absoluto, sino que esa propiedad se explica en un conjunto de relaciones. Se explica en Dios, diría Spinoza, o en el marco de la naturaleza, o en una física mucho más amplia. Entonces es más bien eso. Obviamente sí hay singularidades, es una apuesta de hecho por la singularidad, por pensar en no subsumir las cosas en universales. Entonces, sí, yo diría que lo que dices, de hecho, tiene mucha relación con Spinoza. Quiero hacer dos preguntas. La primera Piensen además también en que Deleuze tiene una carga empirista muy fuerte. Y su lectura de Spinoza es una lectura que está también atravesada por el empirismo. O sea, normalmente se proyecta a estos filósofos llamados continentales como en oposición a muchas formas de empirismo y estas cosas. No, en Deleuze lo que hay también es una apropiación de todas estas herramientas de la experimentación, del empirismo, etcétera, etcétera. Entonces, también vale hacer ahí esa acotación. La primera es, ¿para qué Dios? Digámoslo así, esa concepción de la ética que usted nos acaba de exponer. Yo no veo la necesidad, la verdad, de postular a Dios, ni siquiera el Dios de Spinoza, pues, digamos, bastaría con simplemente hablar de la naturaleza y de los seres humanos y de las relaciones que se dan entre naturaleza y humanos. Esa sería la primera pregunta, ¿para qué Dios? Digamos, yo no veo que sea imprescindible, ¿sí? La segunda es, hasta donde se me alcanza, de acá, digámoslo así, se desprende una ética que es exageradamente particularista y parecería como muy difícil establecer unos principios, digamos, universales en el sentido de que valgan para todos los seres que pueblan el mundo independientemente de sus potencias, digámoslo así. ¿Es así o no? Y si es así, pues me parece que caemos en un relativismo que puede ser muy peligroso. No sé, no sé usted qué opina. Sí. Pues con relación a la primera pregunta, ¿para qué Dios? Bueno, en primer lugar, pues tiene que ver con el contexto en el que Spinoza escribía. Básicamente, él no podía ser ateo. Para muchos, Spinoza es básicamente un ateo encubierto. Yo creo que no. Yo creo efectivamente que se instala en una discusión escolástica y toma partido.
y de ahí se desprende determinada postura que puede ser compatible con mucha gente que se dice a sí misma atea. Pero Spinoza creía en el Dios que creía, y de hecho él tuvo una experiencia con los colegiantes en Holanda, que era básicamente una comunidad que respetaba ciertos principios cristianos, en fin. Él entendía que su filosofía realmente era compatible con cierta lectura de la tradición judío-cristiana. Él sí creía eso. Ahora, ¿por qué Dios para mí personalmente? Yo creo que es importante, a mí una de las cosas que me parecen potentes de Spinoza es que nos permite disputarnos el concepto de Dios en términos políticos inmediatos. Es decir, ¿pero para qué? O sea, es que yo veo que es, qué pena que lo interrumpa, yo veo que Dios es como algo que usted está adicionando que realmente no cumple ninguna función, o sea, no sirve para nada, o es, digamos, un nombre distinto para naturaleza, pero o sea, no veo para qué. Y con relación a los ateos, o sea, un ateo en sentido estricto es aquel que, digamos, rechaza cualquier, digámoslo así, forma de deidad, ¿sí? Sea pagana, bueno, o monoteísta, en fin, cualquier forma de divinidad, ¿sí? Se rechaza. Eso es lo que hace un ateo, digamos, en serio, un ateo serio, diría yo. Por eso de Spinoza no le puede decir que fuera en sentido estricto ateo. Sí, el para qué, por eso estaba contestando, ¿para qué para mí? Yo creo que esto nos permite, repito, socialmente disputarnos la idea de Dios. Por ejemplo, lo están haciendo muchas teólogas feministas, se están volviendo Spinoza. ¿Por qué? Porque les permite, dentro de la tradición en la que se han educado y en las que ejercen, digamos, profesionalmente, no sé cómo decirlo, vitalmente, les permite entablar una suerte de relación entre muchas, por ejemplo, apuestas de comunidades indígenas, afro, que remiten a ideas más bien conocidas como animistas, como totemistas, etcétera, etcétera, ¿no? Panteístas, panenteístas. Entonces, les ha permitido justamente disputarse el terreno religioso estando dentro de ese terreno. A mí me parece valioso ese tipo de ejercicio, ¿no? Y bueno, y disputarse también cierta lectura de la Biblia, por ejemplo, lo que conté sobre Adán, ¿no? Hay una lectura materialista de la Biblia. Es una manera de aproximarse a la Biblia que está casi que vetada para los que básicamente no son creyentes, ¿no? Entonces yo creo que esto sí tiene una función política, una función social importante, que no es algo sencillamente del pasado. Por eso es que yo menciono o vuelvo a la discusión que se plantea en términos escolásticos entre la relación entre Dios y sus criaturas. Eso es la manera en que así es la manera en que yo lo apropio, ¿no? Ahora, otro podría decir, efectivamente muchos lo dicen, aquí descartemos a Dios, hablemos de la naturaleza que se expresa de diferentes modos y ya. Esa es otra vía que también existe. La segunda pregunta. Y la segunda, perdón, se me olvidó, era solo un poquito que ya me acuerdo. Que yo veo que esta es una ética como muy pormenorizada, ¿no? Que aplicaría solo pues como para cierta situación, pues digamos, por decirlo así, un principio aplicaría es para ciertas situaciones, para ciertos individuos, y parecería que ese mismo principio no lo podemos aplicar en otro contexto y con otros individuos. Entonces mi pregunta es si, bueno, de eso, si eso es cierto, si lo que acabo de decir es cierto, entonces pues, aquí habría una imposibilidad y una suerte como de ética universal, ¿cierto? Es decir, que hubiera unos principios muy básicos y elementales que pudiéramos, digamos, aplicar para todos los seres que pueblan el mundo, digámoslo así. ¿No cree usted que eso es un poco peligroso? O sea, que eso puede promover, digamos, ciertos abusos, ¿no? Por parte de unos individuos sobre otros, pues diría yo, no sé. Bueno, hay una primera respuesta que es una respuesta fuerte, y es, consideremos, por ejemplo, muchas comunidades animales. Esas comunidades animales no necesariamente necesitan valores trascendentes para funcionar, y muchas veces para funcionar bien. Obviamente eso para muchos sería muy peligroso, ¿no? Pero Porque antes de que siga, es que cuando uno habla del principio ético universal, no necesariamente está hablando de un principio trascendente. Bueno, con el principio ético universal,
aplica también, tomándolo así, aplica también para el ejemplo que estoy dando. No puede considerar una comunidad no humana que funciona bien, perfectamente, en el sentido de que los cuerpos se componen, aumentan su potencia de actuar, viven felices, en términos de Spinoza, vivirían felices. Ahí no necesitamos ni siquiera el principio ético así pensado. Y eso podría aplicar, y ha aplicado, me atrevo a decir, históricamente también para los seres humanos. Ahora, que si cualquier norma o cualquier valor es rechazado, ¿sí?, de taquito en esta ética spinoziana, la respuesta es no. Eso sí es contundente y es no. Las normas son posibles, en Spinoza y en Deleuze las normas son posibles, pero son normas que siempre deben estar muy pegadas a la interacción de los cuerpos y a cómo los cuerpos se componen y se descomponen. Entonces, obviamente, el peligro es lo que Nietzsche y Marx llamarán la fetichización, el fetichismo. Ese es el real peligro. El peligro es que realmente las normas se separen de la vida y empiecen a gobernar sobre la vida. Ese es el real peligro. Pero en la medida en que haya normas que se mantengan muy cerca de la vida y que se reconstituyan continuamente, pues no habría nada pues, reprochable ahí, en términos de la ética de Spinoza. Sí, mira, quisiera preguntarte si es posible dar una lectura o una relación de esta postura que nos muestra desde Spinoza con el existencialismo. Pues lo digo por el asunto de la esencia. Sí, tendrías como que precisar más en qué puntos ves convergencias entre lo que presenté y el existencialismo. Sí, podría decir como algo más adecuado. De hecho, como que lo plantean medio Spinoza, de que el asunto de que se parta de las cosas mismas y de los modos de ser, que es la definición que nos daban de ontología, pues que es de Deleuze, ¿no? Sí, entonces no sé si la relación se puede dar en el sentido de que la esencia se configura. Yo confío que uno es un proyecto, un modo de ser, ¿no? Un modo de ser que se configura haciéndose. El ejemplo que nos dabas bueno, cómo se configura un proceso de una persona en silla de ruedas con un proceso estructural de cierto edificio, etcétera, puede ciertas cosas que no puede, que puede un cuerpo, la pregunta Spinoza, pero lo puede en situación. Y que puedes tú, que puedo yo, no esencialmente queremos parecer a algo, una escala de valores estipulada de una manera trascendental, sino una manera que se configure, ¿cierto? Y si lo llevamos al ámbito político, pues ahí se tiene el asunto de que este es un cuerpo hecho de cuerpos también, pero aumentando la potencia oral de cada uno de sus miembros, no a costa de otros. Y no sé si se puede relacionar con este asunto del proyecto, con Sartre. Sí, de pronto Sí, la respuesta ahí también es tajante, porque Deleuze habla de eso. Deleuze dice que su proyecto dista mucho del existencialismo. Son proyectos diferentes porque para él, lo podemos compartir o no, pero para él el existencialismo todavía tiene muchos resabios del sujeto moderno, justamente de humanismo. Bueno, de hecho Sartre escribe un libro titulado El existencialismo es un humanismo. Entonces, todo este modelo, todo este ideal normativo del humano es cuestionado por Deleuze. Y él ve que en el existencialismo todavía está operando de manera fuerte, aunque obviamente no es el mismo ser humano de cartesiano, kantiano, lo que sea, pero él ve ahí demasiado humanismo aún, entonces por eso prefiere tomar distancia, en esta idea de que uno se construye, ¿no? ¿Cómo se construye uno? Ya uno podría hacer sus propias lecturas de la relación entre esto y el existencialismo. Bueno, a mí me gustaría saber cómo afronta esta propuesta ética ese criterio que nos dice que entre lo que es y el deber ser debe haber una distancia y que justo en esa distancia pues está parte de lo que significa la ética. Me parece que usted propuso primero un modelo normativo, propone este tipo de ética que parece de carácter descriptivo, explicativo, que no quisiera apuntar a un deber ser, pero de alguna manera me pregunto, ¿y dónde queda la ética,
dado que la ética está muy ligada al deber ser. Y ese deber ser a veces nos tendrá que arrojar fuera de esas relaciones que nos componen y tendrá que mandarnos a visorar unos futuros que incluso no creemos posibles. Entonces, a mí me parece que en esta propuesta quedará como un poco por fuera, que la ética tiene que tratar de salir, usted lo puso como valores trascendentes, bueno, no sé si usar ese término, pero a veces la ética nos tiene que mandar a esa zona de la utopía y no en esta zona de la simple. Yo lo sentí así, no conozco esta propuesta, pero lo sentí muy en el término de las relaciones descriptivas como se están dando. Entonces, en últimas, me pregunto, ¿cómo respondería esta propuesta ética a esa crítica junguiana típica que entre pasar a lo que es la deber ser hay un paso indebido? ¿Qué diría este tipo de propuestas? Sí, definitivamente no es una ética normativa. O sea, yo traté de poner las reglas spinocianas muy entre comillas, porque justamente esta cosa de la experimentación, de la prudencia, todo eso se desprende más bien de la ontología. Se deduce no es el término, pero de la ontología. Entonces, efectivamente, no hay una ética normativa, eso sería una moral. Según la presentación, eso sería una moral, más bien. Pero repito, en la medida en que se constituyan normas que estén muy pegaditas a la vida, no hay problema. ¿Por qué? Porque eso es también parte de la vida. El problema, repito, es que se vuelvan tan trascendentes que pasen a gobernar la vida, que nos vuelvan esclavos. La moral de esclavo nietzscheana clásica tiene que ver con eso. Entonces eso por una parte. Pero por otra parte aquí también hay un cuestionamiento muy fuerte del pensamiento utópico, ciertamente. Es decir, Deleuze escribe en un contexto en donde él siente que el pensamiento utópico ha sido desastroso, sea la utopía liberal, sea la utopía cristiana, sea la utopía comunista, sea cualquier utopía, no se han concretado y hemos perdido más de lo que hemos ganado. Ese es más bien el sentimiento generalizado. Entonces, sí, por supuesto, no es un pensamiento nada utópico, pero sí es un pensamiento que le apuesta a la transformación, en la medida en que uno siempre está en un conjunto de relaciones, siempre está posicionado y siempre, en la medida en que está posicionado, su posición implica efectos. Entonces eso se tiene que asumir y por eso yo comencé justamente asumiendo este contexto de crisis del humanismo, porque estoy posicionado y posicionado políticamente. Y ahí ya hay una toma, digamos, de decisión, pero no es una decisión clásica, ¿no? Es una decisión que se desprende de ubicarme en un conjunto de relaciones y en donde la consecuencia es imprescindible porque da la ontología, justamente. Entonces, obviamente, no se elimina la posibilidad de transformación, no se elimina el compromiso, si queremos usar ese término, y no se eliminan las normas en sentido estricto, mientras se conserven muy pegadas a la vida y sean más bien plásticas. Esa sería como la respuesta. Quisiera pedir un favor así como la fan, el favor de ampliar un poquitico la noción de castigo en Spinoza. O sea, si alguien jode a otro, lo que se hace es simplemente instalarlo para que no dañe las otras potencias y ya, o cómo funciona esta noción, digamos, no sé, política. Sí, claro, ya, sí, ese es un tema fuerte, un tema difícil. Es un tema difícil porque uno podría pensar, piensen por ejemplo en un huracán que devasta una zona. Pues la posición moralista sería decir, ese huracán es malo, lo hizo y tiene que arrepentirse de sus actos. Suena tonto para un huracán, pero así se trata de los seres humanos. Y lo que aplica para el huracán aplica para los seres humanos porque el libre albedrío no existe en Spinoza. Entonces, así como tenemos que frenar un huracán para que evite destruir determinada zona, podemos frenar a un ser humano. ¿Sí? Entonces se trata de una cuestión práctica, no tiene que ver con meter a alguien a la cárcel porque obró mal en contra de su conciencia. Si llegamos a aislar a alguien es porque nos tocó, porque nos iba a acabar con todo, lo que sea. Pero obviamente esto ya depende del contexto. Aquí no hay fórmulas. Buenas noches. Usted tenía dos preguntas, principalmente cuando venía a
a la conferencia pensaba en una película de Experiment, la conocida película de Experiment. Esta metodología, tal y como la entiendo yo, es el estudio del comportamiento de seres humanos o determinadas comunidades, independientemente de la especie, en determinadas circunstancias. ¿Sí? Cuando tú hablas de potencia, pensaba tal vez en la capacidad, pensemos en una comunidad de seres humanos, o más bien en cómo los seres humanos son capaces de realizar determinadas prácticas o determinados esquemas mentales en determinadas circunstancias. No sé si la ética como metodología llega a ese tipo de temáticas, como por ejemplo la película Experiment. Una persona impecable moralmente en cierto sentido, pero bajo condiciones de poder y dominación sobre otros, cambia su esquema y tal vez esa sea la urgencia ética hoy en día. O sea, no que los únicos que se portan mal son los locos, los psicópatas, pero personas literalmente normales en circunstancias determinadas son capaces de realizar atrocidades. ¿Sí? Y la otra cuestión que pensaba sobre la potencia es, o más bien quisiera que, por favor, como que aclaras la cuestión de la potencia, en tanto si yo puedo entender la potencia en este caso como yo me veo más moralmente empático, como por ejemplo con un perro, con un caballo, con una medusa, lo que sea, por el simple hecho de que puede sentir dolor, puede sentir hambre. Si la ética como metodología, o así como tú lo expones, se puede entender esa cuestión de potencia en cerrar la brecha entre unas comunidades aparentemente distintas de nosotros en términos de esencia. Y esa necesidad de romper la esencia para cambiarlo en potencia, pero potencia entendida como el cerdo, el perro, el toro puede sentir tanto como yo y por ende me siento. Eso abre una brecha de empatía. Cierra una brecha que antes teníamos muy alejada. Entonces me queda como la duda de la potencia en términos de soy capaz de determinadas circunstancias, o la potencia de podido sentir tanto como el otro, este puede sentir tanto como yo y por ende me siento éticamente responsable hacia ese otro. Sí, lo entendí así, vine con esa interpretación y no sé si me estoy alejando demasiado o si definitivamente tenga que ver con otra cosa. Sí. Muchas gracias. Pues, no, pero ya. Comienzo por la última parte. No sé si entendí bien, pero la potencia la entendías como la capacidad. Mostraste dos vías de comprensión, ¿no? Una de esas era la potencia como mi capacidad de sentir empatía, básicamente, por lo que siente el otro en la medida en que puede sentir, ¿cierto? No, eso de Spinoza no. Si la respuesta también es tajante. No se trata de que yo pueda sentir empatía porque el otro siente, porque ahí estaríamos cerrando la comunidad en la comunidad de los sintientes. Y aquí la comunidad está abierta. Obviamente la comunidad se constituye y tiene ciertos límites, pero no límites fijos o trazados de antemano. Yo, por ejemplo, yo he realizado muchos trabajos sobre el movimiento de liberación animal y con relación al tema animal, pero sí tengo una profunda diferencia con muchos animalistas, es que justamente cierran la comunidad moral o delimitan la comunidad moral con base en la sintiencia. Entonces, no, eso, bebiendo Spinoza, difícilmente podría plantearse. Además que también implica un privilegio de lo mismo frente al otro, porque es el otro en tanto puede sentir como yo, que debe ser considerado. En Spinoza tampoco se trata de un privilegio de lo mismo frente al otro, sino más bien de una ética de la heterogeneidad, por lo menos como la ley de Deleuze. Y la otra pregunta tenía que ver con sobre la ecología, ser capaz en determinadas circunstancias. Si ese es como el reto de la ética hoy en día, o esta tipo de etología es distinta a la que yo venía como... Claro, sí, eso lo expliqué un poco al principio. ¿No? Aquí la etología se entiende, pues como la entiende Deleuze en un sentido muy amplio, que es como ciencia práctica de los modos de ser. Entonces no es un estudio científico del comportamiento animal, incluyendo los humanos. ¿Por qué? Porque eso en sentido estricto muchas veces ni siquiera es etología, según esta concepción, en la medida en que procede por objetivación. En la medida en que yo objetivo, muchas veces defino
lo que un animal es antes que lo que puede. Muchas veces ocurre eso con ciertas líneas de la investigación etológica, no con todas, obviamente. Pero a muchos etólogos, por ejemplo, a muchos sociobiólogos, por ejemplo, que se nutren de la etología, les interesa decir el ser humano es esto porque está programado genéticamente. Entonces lo que hacen es una moral. Instauran un patrón, un ideal normativo al cual deben de una u otra forma plegarse los seres humanos. Entonces, ojo, sí hay cierta complicidad con la etología como ciencia, pero no con todas las vertientes de la etología. Y eso aplica también para pensar cosas como la experimentación. Uno podría decir, hay anécdotas de Spinoza, como que Spinoza se divertía viendo las peleas entre arañas y moscas. Obviamente porque le interesaba el comportamiento, ¿no? Los modos de ser, cómo se componían, se descomponían. Uno podría saltar de ahí a una defensa de la experimentación animal. Yo creo que eso implica pasarse por todo un debate sobre cómo se ha constituido el pensamiento científico, la tecnociencia, etcétera, etcétera, porque recordemos que cuando escribe Spinoza, piensa Spinoza, pues no había ciencia moderna, obviamente. Entonces, muchos spinocianos, de hecho, utilizan a Spinoza en contra de muchas de las lógicas objetivantes de la ciencia moderna. Entonces, no se trata, por ejemplo, eso del accidente de la película, sería una locura despotenciante desde el punto de vista spinociano. Gracias. Ya con esta pregunta cerramos el conversatorio. Sí, yo quisiera saber, o sea, dentro de toda la explicación que tú haces como pues, de esa propuesta ética, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se da la formación ética? Es decir, a partir de, o sea, tú explicas que pues, definitivamente no es una ética normativa, que es una ética que pues, se desarrolla a partir de la, no sé, como de la experiencia particular de los sujetos, que hay como algo que regula ese tipo de relaciones entre sujetos, que es la prudencia, pero en términos de pensar una sociedad que tiende a ser una sociedad que asuma esa propuesta ética, ¿cómo se daría esa formación ética? O sea, a partir de, ahorita relacionadas con un posicionamiento político, por ejemplo, entonces se da una formación ética a partir de una propuesta política, se da una formación ética a partir de una reflexión pedagógica, se da una formación ética a partir de entender las diferentes experiencias de pues, los diferentes, no sé, entrañados de relaciones de personas. ¿Cómo se da esa formación ética? ¿Cuál sería la propuesta de formación ética en esa propuesta ética? Gracias. Bueno, pues yo no diría que en Spinoza hay claves muy concretas para eso, pero podría decirse que en Deleuze sí en parte. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es tenemos que, antes que leer a Spinoza, experimentarnos como spinocianos. Yo por eso comencé la presentación de esa manera. Lo central es que nos experimentemos spinocianamente, más allá de si conocemos o no a Spinoza académicamente. ¿Eso qué implica? Implica asumirnos como modos de ser, como seres cambiantes, que todo el tiempo están experimentando con ciertos límites y por lo tanto con cierta prudencia. Entonces, ahí habría yo creo que un punto de formación clave, ¿no? ¿Cómo uno se puede experimentar como un modo de ser antes que como algo dado? Eso se puede, por supuesto, entre comillas, enseñar. Obviamente no sé de qué manera, ¿sí? No creo que se trata de enseñarlo de manera masiva en las escuelas, pero sí es algo que se puede enseñar, como también se puede enseñar que la culpa es estúpida, y que, sí, que la mala conciencia, la culpa, no hacen ningún bien, lo que hacen es disminuir más la potencia porque el mal ya se hizo y no hay nada que hacer. Entonces, cosas de ese estilo que tienen que ver con claves vitales, ¿no? Se pueden efectivamente enseñar, se aprenden, así como se ha aprendido la culpa, se puede aprender a dejar de sentir culpa. Ahora sí, yo no creo que aquí haya como toda una pedagogía, y obviamente esta es una ética, más bien las éticas tendientes a ser éticas normativas son las que piensan esos problemas, suelen pensar esos problemas de la pedagogía y de la formación. Pero en todo caso aquí tiene que haber una formación en la medida en que hay una apuesta por experimentarse, repito, como modo de ser antes que como sustancia o esencia, etcétera, etcétera.
Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado la presentación, por sus preguntas, sus intervenciones, comentarios muy buenos todos, la verdad. Listo, entonces muchas gracias para los estudiantes, tanto del pregrado como de la maestría en ética, por estar los profesores. Entonces los estudiantes de la maestría, si tienen algunas preguntas o observaciones sobre el inicio del semestre, le pueden preguntar a Darío, que les apoya las preguntas. Los demás participantes de otras instituciones, muchas gracias. Para la unidad de ética es muy importante contar con ustedes en estos espacios de discusión y análisis sobre temas relacionados con la ética para los estudiantes del pregrado. El 28 de mayo tenemos el ciclo de debate ciudadano, entonces para que vamos también alistándonos a una serie de conversatorios sobre temas relacionados a la ética. Muchas gracias para todos y todas.